Pues así está bien, sí, así está bien, muchas gracias. Iglesia, pues estoy bendecido, estoy contento. La verdad es que este viaje ya nosotros estábamos emocionados desde hace tiempo, desde que conocimos y tuvimos la oportunidad de platicar con Josué y también con el pastor Ernesto. Entonces estamos muy, muy contentos. Nos sentimos muy bendecidos. El equipo que vieron que se levantó no es otra cosa más, sino personas que venimos a amarles y a servirles de parte de Cristo y estamos aquí para cualquier cosa que ustedes lleguen a necesitar. Y también de igual manera para cuando nos lleguen a visitar en Querétaro. Entonces también puedan conocer por allá a todos los nuevavideños que andan por allá. Muy bien. Mientras tanto, ¿qué les parece si así como ya hemos sido bendecidos con lo que hicimos en la mañana y todo lo que pasamos, que hubo cosas muy padres, me encontré, no sé si aquí varios de los niños que estaban allá, porque estuvimos platicando con alguien que se llamaba Naomi y estábamos, ok, ¿qué es tu favorito? Y dice, leer la Biblia. Dije, no, eso está de lujo. Ya no me imaginaba la respuesta y ahorita de una de las cosas que vamos a ver, creo que es algo que vas a coincidir con Naomi, por qué se disfruta tanto la escritura. Entonces, antes que empiece, me agradaría que tengas tu Biblia a la mano, porque vas a estar brincando de un lado a otro, vamos a hacer gimnasia bíblica. Entonces, ten tu Biblia a la mano. Necesito que la abras en Mateo y pongas tu dedo o algún otro separador en el libro de Romanos, porque vamos a ver ellos. Ten a la mano tu cuaderno, ten a la mano un papel y pluma, para aquellas cosas que Dios hable a tu vida, puedas recordar, puedas aplicarlas y de aquí puedas pedirle a Dios que salgamos transformados. Entonces, te voy a dar un tiempo para que encuentres Mateo 16. Si no tienes una Biblia, no sé si tengan aquí unas que presten. Y si no, acércate con el de al lado y compártanla. Mateo 16, del 13 en adelante. Mientras lo encuentran y tienen sus plumas y toda la mano, les platico el tema. Este es uno de los temas que más disfruto, y digo, evidentemente hablando como Naomi de lo favorito que es la Biblia, menciono este tema en particular porque si bien toda la escritura es inspirada por Dios y nos habla de Él, es algo que Él nos entrega como un gran tesoro para nuestras vidas. Este tema que voy a hablar habla directamente de Dios y sus atributos y lo que Él hizo, que es la salvación. Entonces, por eso les comento que me gusta este tema. Le puse como título, ¿quién dicen que soy? Está enfocado en la declaración de Pedro acerca de Jesús. ¿Listos? Bueno, vamos a leer. Si me lo permiten, yo lo tengo en la NTV. Si tú tienes alguna otra versión, pues lo puedes ir siguiendo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este pasaje lo he leído una cantidad de veces, pero cuando me tocó estudiarlo para preparar el mensaje, se me hizo muy interesante porque si percibes, tú puedes apreciar dos conceptos con los cuales fue definido Jesús. El primer concepto fue el concepto creado por el hombre y después un concepto dado por Dios. Entonces, en la definición del hombre, cuando Jesús pregunta, el primer concepto creado por el hombre, tú vas a encontrar lo que la gente piensa con respecto a Dios. Y estas opiniones, con el paso del tiempo, se van desarrollando mediante ideas que la gente va incorporando a sus opiniones. ¿Qué cosas me gustaría que tuviera? No, pues que me bendijeran esto, y Dios es bueno por eso. Entonces vamos incorporando ideas. E incluso
usamos conceptos bíblicos. Yo le llamo, platicaba con alguien de los nuevavideños en esta semana, que le llamo muchas veces ese tipo, hacemos un tipo Dios Frankenstein, es decir, agarro de aquí, no, pero sí, y voy armándome algo. Voy haciendo ahí el hombre de Frankenstein, ¿no? ¿Por qué digo no? Porque excluyo de mi concepto bíblico, de mi concepto de Dios, aquellas cosas que no me agradan. Y obtengo un tipo pseudo Dios, al cual yo puedo acudir. Para mí y le podemos poner Jesús, pero puedo acudir cuando lo necesito, sin comprometer la vida que tengo. Lo voy a repetir. Cuando hacemos eso, ese concepto, ese desarrollo del humano, yo me acerco a Dios cuando lo necesito, sin comprometer la vida que tengo. Entonces tú ves que los discípulos le respondieron a Jesús que la gente decía que él era Juan el Bautista. Por ejemplo, fue una de las respuestas. Pero Juan mismo dijo que Jesús era el Cordero de Dios. O sea, él mismo, Juan mismo, hace este es el Cordero de Dios que quita el pecado, nosotros lo conocemos. Entonces, si creyeran a Juan el Bautista, lo que él decía de Jesús, pues en ese momento hubiera traído una implicación fuerte a sus vidas. Ellos entendían el concepto, ellos en esa área en la que vivían en la época de Jesús, entendían cuando ellos se referían a el Cordero que quita el pecado. Y ellos saben que si aceptaban esas palabras, implicaba un cambio de vida. Y tú lo puedes ver con los fariseos. Tú, si vas unos capítulos más arriba, del 16, te brincas al 21, unos capítulos adelante, tú ves que los fariseos de la época de Jesús incluso desafían su autoridad. Te lo leo, 21, versículo 23. Dice: cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. Entonces, fíjate, unos capítulos adelante, después de esta confesión, está enseñando Jesús y los fariseos le dicen: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Ve que pregunta. ¿Con qué autoridad? Le reclaman. ¿Quién te dio el derecho? ¿Quién eres que haces milagros? Y como dice Lucas 5:21, ¿quién te crees que tienes la autoridad de perdonar pecados? Y entonces Jesús, siendo lo increíble que él es, les dice: les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? ¿Sí recuerdas los conceptos? Okay. ¿Provenía del cielo o era meramente humana? Del capítulo 16 al 21, fíjate, está este planteamiento de esos dos conceptos. Y entonces, dice en el versículo 25 que ellos discutieron el asunto. Ya te puedes imaginar. Es así como con el fútbol, ¿no? Y dicen: mira, si decimos que era meramente humana, la multitud, conceptos humanos, la multitud se volverá contra nosotros. Porque todos creen que Juan era un profeta. Si notas, si recuerdas, un Dios a nuestra conveniencia que no modifique nuestras vidas. Qué interesante con los fariseos, porque esto recuerda que eran maestros de la ley. Ahora ve, y dice, si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Estaba entre la espada y la pared. Entonces finalmente, dice el versículo 27, contestaron: no sabemos. Y Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces ellos, tú los puedes ver en esa encrucijada. O una de dos: o creían quién era Jesús, el Jesús verdadero, el Dios completamente bíblico, y involucraría un costo, y ese costo es la rendición total de sus vidas, o le negaban. Y de esa forma podían continuar con aquello
que ellos consideraban que era su tesoro. Y es que en la definición de Dios dada por el hombre tú podrás incorporar conceptos religiosos. Nosotros podremos venir, por ejemplo, venimos aquí a la congregación y podemos asistir y agarramos las cosas que más nos gustan, y esta alabanza padrísima, y aparte y los carros del faraón, todo eso, y tú dices, esto es bueno, la alabanza es de algo de Dios. Podemos incorporarlo siempre y cuando no afecten realmente mi vida. Pero déjame te comento una cosa, nos estaremos engañando. Porque si ese es el caso, nuestra concepción de Dios, ese ente, ese Dios, ese sujeto que tenemos, esa creencia no es un Dios verdadero. Y si nosotros estamos fundamentando nuestra vida en alguien que no es el Dios verdadero, el Dios bíblico, estamos en terribles problemas. Ahora, si nosotros verdaderamente decimos, bueno, no, yo no quiero esta, ok, queremos saber y conocer quién es Dios, déjame te comparto algo, lo debemos de hacer a su manera, porque Él es Dios. Dios nos creó, y cuando nos creó lo hizo con un propósito, y no nada más es un propósito, es una forma de servirle y una forma de seguirle, que Él determinó. Él es Dios, no nosotros. Por lo tanto, Él se revela a nosotros y determina cómo debemos de seguirle. Y eso lo podemos encontrar aquí, en nuestras escrituras, en su palabra. Entonces, regresemos a nuestro texto del 21, vámonos para atrás, regresemos a Mateo 16, vámonos nuevamente a Mateo 16, del 13 al 17. Entonces, les pregunta, ¿quién dice la gente? Y en el versículo, váyanse al 15, y Él les dijo, ¿y ustedes y vosotros quién decís que soy? Ahora, ve el 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo? Ve la primera de las definiciones, ¿de qué lado es? De este. Okay. Las primeras hablando de la definición de Dios. ¿Tú eres el Cristo? Y luego, ¿qué dice? El Hijo del Dios viviente. Entonces, el versículo 17 dice que Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino, ¿de dónde viene esa revelación? Dice, sino, mi Padre que está en los cielos. Yo disfruto, por eso lo de Naomi cuando dijo, no, la Biblia es de mi favorito. Es decir, casi, amén. Disfruto este texto porque la definición que se da ahí no es resultado de una enseñanza humana. Jesús le dice a Pedro, esto viene por revelación divina. Y aquí vemos la revelación dada por Dios Padre respecto a Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo en griego o Mesías en hebreo significa tú eres el ungido. De forma breve, sin entrar en muchos detalles, esto significa, es un título designado por Dios para Cristo como el Salvador. Esto significa que era Él el Salvador del mundo. Así es, tú eres el Salvador del mundo. Tú eres, le dice, el Salvador del mundo. Y después dice el Hijo de Dios, confirmando su naturaleza divina. Naturaleza, es decir, con las mismas características y naturaleza de Dios. Y este Dios verdadero que lo vimos con Estiva, cuando puso el triángulo, con los niños hubo un pequeño alcance de evangelismo, y él puso un triángulo y alguien dijo, y Steve preguntó, ¿qué es esto? Y alguien dijo de los niños, la Trinidad, con el puro triángulo. Y yo así como, ¿cómo no lo grabé? Porque este Dios es un Dios trino, es un ser trino de infinito poder e increíbles atributos, un Dios digno de ser respetado. Y cuando hablo de respeto tiene que ver por la forma en la que le seguimos, que habla de la forma en la que Él lo ha diseñado, porque Él es aquel al que le rendiremos cuentas. Un Dios que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, si Cristo murió por nosotros y nosotros decimos seguirle, eso significa que no puede ser ignorado.
Y no nada más no puede ser ignorado, tampoco puede ser diluido. Y no puede ser diluido, tampoco puede ser tergiversado. Es decir, no podemos ignorar completamente, bueno, esto me lo brinco, no puede ser ignorado lo que está en la Escritura, sea lo que sea que te está indicando Dios. Otra, no puedes decir, bueno, es que depende y lo diluyes. No, si está ahí, Dios ha ordenado, Dios ha dicho, Él es soberano. Bueno, no, es que a la mejor, y entonces, tergiversado, es decir, que lo modificamos. Bueno, es que a la mejor a lo que Él se refería no es. Si Él es Dios y si decimos seguirle, no puede ser su palabra, lo que Él ha instruido, ignorado, diluido o tergiversado. Por lo tanto, si tú estás tomando nota, te voy a dar algo que hasta se me hace agua la boca así de... ¿Y quieres saber quién es Dios? En Nueva Vida repetimos eso cuantas veces sea posible. Te lo leo, Dios es el ser soberano, Él es el ser supremo, absoluto, infinito, por excelencia, creador de los cielos, de la tierra, Él es eterno, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él es espíritu, Él es el ser que no ha sido creado, la razón primera y última de todo lo que existe. Esto es delicioso, esto es algo como Naomi, disfruta la Biblia. Porque ni siquiera ahí acaban los atributos de Dios. Tú ves que Él es un Dios eterno, es decir, sin principio, como lo ves en Hebreos, sin causa, Apocalipsis 22, que es el alfa y el omega, atemporal, como lo dice en Salmo 90, no espacial, como lo puedes ver en Juan, inmaterial, increíblemente poderoso, como lo dice Job. Si esto dice Job, uno de mis versículos favoritos que también los nuevavideños lo saben, dice, esto es solo el susurro. ¿Quién podrá entender el trueno de su poder? Si sustenta todo lo que existe con el susurro de su palabra, ese es nuestro Dios. Inmaterial, increíblemente poderoso. Él es el creador y diseñador personal del universo y Él es el centro de los valores morales absolutos, como dice Romanos 2, 14, 15. Tenemos, iglesia, Cristo viene, tenemos un Dios increíble. Por lo tanto, continuemos entonces conociendo este Dios increíble y dejaste tu dedo un separador en Romanos. Recuerda, ve a Romanos capítulo 1. ¿Quién dicen que soy? Qué increíble pregunta y qué increíble respuesta revelada de parte del Padre a Pedro. Tenemos un Dios increíble. Así que si este es nuestro Dios, Romanos 1:20, ve para allá, si este es el Dios tan increíble que tenemos, y una de las definiciones que se dio era que era el ungido, que era el Salvador, había una gran necesidad. Entonces quiero que conozcamos no nada más este Dios tan increíble, también quiero que recordemos qué es el Evangelio y qué fue lo que Él hizo, qué es esa salvación tan maravillosa. Una salvación por la que vamos a estar eternamente agradecidos. Es decir, vamos a tener tal gratitud que en la eternidad no nos bastará. Entonces iniciemos en Romanos 1:20 y conozcamos esto. La Escritura dice en el versículo 20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Qué tal? Sigue leyendo, su poder eterno. Y continúa, y su naturaleza divina, a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Y entonces concluye el versículo 20, así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. La Escritura dice en Romanos que Dios se ha manifestado a través de la creación por medio de la revelación general, hablando, nos dice Hebreos, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, y que ahora, en los tiempos actuales, a partir del año 1, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y al hacer eso nos deja la evidencia que son las Escrituras, Juan 5:39. Y entonces nos dice Romanos, no tenemos excusa para no conocer a Dios. Teniendo un Dios, la magnificencia andante,
no tenemos excusa para no conocer a Dios. Y continúa, vamos al 21. Romanos sigue hablando, por cierto, un librazo Romanos, te lo recomiendo, disfrútalo. Dice el versículo 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Y lo voy a repetir para que comprendamos la magnitud de nuestro pecado. Dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, el resultado de esto, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Dice el 22, y dime si has notado mucho en cómo se conduce este mundo, si no ves que Jesús es veraz en este versículo 22, cuánta verdad tiene. Dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios viene la consecuencia. Dios, no nada más nuestra mente, no nada más nos entenebrecimos, nos convertimos en completos necios, sino también esa separación. Dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Es cierto, dicen las Escrituras, Dios se ha manifestado en cada una de nuestras vidas, pero nosotros no quisimos darle el lugar que se merece como Dios. ¿Recuerdas cómo todo se hila? Cómo todo lo que vamos leyendo, Mateo 16, Mateo 21, todos los demás versículos, Apocalipsis, Juan, Hebreos 1, Hebreos 12. ¿Cómo puedes ver aquí en Romanos esos dos conceptos? Siendo el Dios, no quisimos darle el lugar que se merece como Dios. No le adoramos ni le dimos las gracias como Él lo merece, dice Romanos. En cambio, dice, espérame, estos atributos sí me gustan, déjamelos, esto sí, y por el momento quédate con lo demás. En cambio, decidimos crear nuestros propios ídolos. Iglesia, chicos, Cristo viene. Cuando nosotros tenemos un concepto incompleto, en donde nosotros solamente tomamos lo que nos conviene de la Escritura y hacemos unos dioses distintos y unas imágenes distintas, que les pongamos el mismo nombre, son ídolos. No importa cuántas reglas tengamos, porque mientras no sigamos al Dios de la Biblia, no sigamos a Cristo y a su palabra de forma completa, no le adoremos, no le damos gracias como se merece, nosotros estamos pecando. Y al pecar nos separamos del autor de vida y morimos. Cambiamos la verdad de Dios por una mentira creada que nos llevó a pecar cada vez más y más. Lo interesante es que dice Romanos que nos creíamos astutos, creyendo ser sabios, al pensar que podemos hacer las cosas que queremos y mientras hagamos como, bueno, ya me porto mejor. Bueno, está bien, lo compenso con algo de moral. Bueno, ya no grito tanto. Bueno, voy más a la iglesia. Bueno, no soy tan mala persona. ¿Has escuchado algo así? ¿O no nadie? Y pensamos que podíamos hacer lo que queríamos, que un par de ceremonias, que un par de pensamientos ocasionales hacia nuestros dioses arreglarían el problema. ¿Cuán necios fuimos? Y nuestro pecado nos separó de Dios y obtuvimos el castigo justo de una condenación eterna. Y me gusta lo que dijo Stephen Jernigan, que no había visto tantas personas aquí, porque nos muestra lo increíble que es Dios. Porque déjame te digo algo, el mismo Romanos dice que todos estábamos perdidos. Cada uno, qué grande es la misericordia de Dios, porque todos estábamos perdidos por cuanto éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios.
Sin embargo, voltea alrededor. Voltea alrededor y ve a la iglesia y demos gracias a Dios porque Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, en que siendo aún pecadores, en que siendo aún pecadores, y viene Romanos 3, que dice, sin embargo, en su gracia. Por eso, ¿no les encanta nuestro Dios? Somos como Naomi, ¿qué es lo favorito? Él. En su gracia, no fue por algo que hiciéramos, en su gracia, dice, Dios gratuitamente, Romanos 3:23, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Gracias, Dios. Porque Dios ofreció a Jesús, dice el 25, como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él es mismo justo, imparcial, no pasó por alto las transgresiones, las llevó al madero. Y entonces a los pecadores, termina el 26 diciendo, los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Cristo mismo decidió tomar nuestro lugar, nuestro castigo, y pagar con su muerte aquello que nos correspondía. Y su muerte, y 3 días después, el evento más increíble del mundo, su resurrección, trajo vida a aquellos que habíamos muerto espiritualmente. Y a las personas que creyeron ahora, ellas son declaradas justas delante de Dios. Cuando creen en Jesús, cuando creen que Jesús dio su vida en rescate por la de ellos. Pero estas personas ya no viven más para sí mismas, sino para la gloria de Dios quien los creó. Ahora todo aquel que cree en Él ya no vive para sí mismo. Ahora se mueve, vive y habita en Cristo. Su único propósito en la vida es la gloria de Dios. Oye, tenemos 10 propósitos. Su único propósito en la vida de todo aquel que habita en Cristo es su gloria. Es que Él reciba la gloria. Para la gloria de Dios quien lo creó. Y esto es lo que conocemos como el Evangelio. Y en tus apuntes, si estás poniendo ahí la palabra creer, subráyala y ponla en rojo, verde, amarillo, todos los colores que quieras. Porque quiero compartirte brevemente la palabra creer. No quiero que la confundamos con el hecho de tener un concepto mental. Como dice Steve, a mí me gusta estar compartiendo de Cristo y a veces sí me paso como de directo. Luego Jessie, mi esposita, siempre por eso es la ayuda idónea, ¿no? Como, oye, como que te viste muy agresivo y, ok, voy a hacerlo mejor. Pero hay muchas personas más, si tú te sales a la calle, cosa que yo he hecho, y les preguntas, ¿crees en Dios? ¿Qué crees que te van a decir? Mucha gente dice, yo creo, pero no quiero que confundas un concepto mental de alguien que dice, sé quién es Dios o lo que Él ha hecho, o sí pienso que hay un ser supremo. Eso no es la palabra que está aquí cuando tú dices, creo que Cristo murió por mis pecados, creo el sacrificio. No se refiere a un concepto mental en donde tú tienes una aprobación. Decir, sí, concuerdo. La palabra creer, aquí lo apunto, significa, y te lo voy a repetir 2 veces por si quieres apuntarlo, creer bíblicamente, la palabra creer para todo aquel que en Él cree, la palabra creer significa considerar algo como cierto y actuar conforme a ello. No es, sí, es cierto. Y luego, no, ya. No, es, yo creo que es cierto y por lo tanto actúo
conforme a eso. Quiero repetir las dos definiciones y con eso concluir el día de hoy, las dos definiciones que vimos. La primera acerca de Dios. No voy a poner todo eterno, inmutable, atemporal, sin causa, pero una definición breve de Dios y del Evangelio, a manera nada más de recordatorio. Puse aquí: Dios es el ser supremo, absoluto e infinito por excelencia. Es el creador de los cielos y de la tierra. Es eterno e inmutable, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es espíritu, el ser que no ha sido creado. Es la razón primera y última de todo lo que existe. Ahora ya había algunos que están... lo que puedo hacer es, hay muchísimos versículos, si me lo permiten, se los paso. Tenemos un chat con Josué, les puedo enviar esa definición y por si alguien la quiere con todos los pasajes, porque Isaías, Santiago, Génesis, Job, Salmo, Juan 4, Juan 1 están en todos ellos. Ahora, el Evangelio, lo que conocemos como Evangelio, es la buena noticia acerca de Cristo, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó para salvar del castigo del pecado a todos los que en Él creen, para que así como Dios reina en el cielo, reine también en la tierra en nuestras vidas. Si tú crees esto, estas dos definiciones el día de hoy, si tú dices yo creo esto, tal vez lo estás escuchando mejor por primera vez, tal vez no había incluso caído a la mente o al corazón, yo quiero decirte, arrepintámonos de nuestros pecados. Vengamos y recibamos la vida eterna dada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Todos aquellos que han creído el Evangelio de Dios y todos aquellos que lo han adoptado, todos aquellos que han creído el Evangelio de Dios han sido adoptados como hijos. Forman parte de la familia de Dios. Ahora, tú tienes un cuerpo, una familia, una iglesia. Y ya ves que nos decimos hermanos y todo eso es una realidad espiritual. Tú tienes ahora acceso al Rey de Reyes. Por lo tanto, si como lo consideras como cierto, entonces actuemos conforme a ello. Y eso significa esfuérzate en conocerle cada día más, en seguirle, en servirle, en vivir y en morir solamente por tan increíble Dios que tenemos. Vamos a orar. Mi Dios arde aquí cuando veo lo increíbles de tus atributos y perdona, mi Dios, los momentos en los que camino y pierdo de vista tu justicia y tu santidad, tu misericordia y tu gracia. Oh mi Dios, perdona, te necesitamos. Señor, que sea nuestro único objetivo en la vida el que nuestras vidas sean un olor fragante para ti, el que al final de los días, Dios, nuestra vida pueda darte la gloria. Y necesitamos tanto de tu presencia y de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para eso. Permite que cada día perseveremos y prosigamos a una mayor santificación, a una mayor pasión por tu voluntad, a un mayor deseo de ver tu rostro, a un hacer intencional, el que nuestra vida sea transformada por medio de tu Espíritu. Y mi Dios, te pido que nos llenes alrededor de personas con ese mismo anhelo, que mucho más sabias que nosotros, que nos exhorten cuando tengamos que ser exhortados, que nos disciplinen, que nos motiven, que nos guíen, que nos impulsen, que caminemos y cumplamos ese propósito de la iglesia, en donde te demos la gloria a Dios, en donde compartamos la gran comisión, pero también seamos edificados unos a otros. Te necesitamos tanto, mi Dios, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.